Israel, el odio de un mundo engañado. Mátenlo a todos, maten a los judíos, gritan en París. La ciudad se ha visto sacudida por actos de violencia y enfrentamientos entre policías y manifestantes pro-palestinos. Incidentes similares se han registrado en las últimas horas en Gran Bretaña, Jordania, Chile, Perú y Estados Unidos. Es indiscutible que Israel es el país más odiado del mundo. Hay razones objetivas que justifican, o, por lo menos, explican, ese odio, esa obsesión desproporcionada por condenar a un país pequeño en territorio y en población, cuando hay tantas otras disputas en el mundo. Analicemos a continuación algunas posibles causas del odio que muchos países e individuos en el mundo sienten hacia el Estado judío. Israel ocupa territorio de otra nación. Israel ocupó la Cisjordania en 1967, como consecuencia de su triunfo en una guerra defensiva. El territorio ocupado nunca había sido independiente. Estuvo bajo el control de Jordania del 48 al 67, de Gran Bretaña desde el fin de la Guerra Mundial hasta el 48, y durante los siglos anteriores. Fue provincia del Imperio Otomano. Hoy, Israel está dispuesto a entregarlo a la autoridad palestina, mediante negociaciones que decidan la frontera final, y que tomen en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. Hay otras ocupaciones en el mundo que no producen protestas ni demostraciones de odio. Rusia ocupa las Islas Kurile, que pertenecían a Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, lo cual impide que hayan transcurrido más de 6 décadas. Los dos países aún no han firmado la paz. Pero esto no molesta a nadie en el mundo. Tíbet perdió su independencia y fue absorbido por China, desde que el ejército chino derrotó al débil ejército tibetano, en el año 1950. Esto tal vez moleste al Dalai Lama, a sus seguidores, y a los tibetanos étnicos, pero a nadie más. Turquía ocupa gran parte de la isla de Chipre, desde su invasión en 1974. Lo cual no produce protestas de nadie, excepto tal vez de los griegos chipriotas. Sáhara Occidental está ocupada por Marruecos. ¿A alguien le interesa? A raíz de la derrota de Alemania en 1945, 13 millones de alemanes étnicos, que habían vivido durante cientos de años en lo que se llamaba Prusia Oriental, fueron expulsados, y Prusia Oriental desapareció del mapa. Ni siquiera Alemania se queja. El hecho de que Israel ocupa la Cisjordania no es la causa del odio, es solo un pretexto. Los que acusan a Israel de violar los derechos humanos, de árabes, israelíes, y de palestinos, son los mismos a quienes no les interesa lo que ocurre en el Sudán, en el Congo, en Ruanda, en China, en Siria, en Egipto, y en tantos otros países, donde los gobiernos no respetan los derechos humanos. Persiguen a minorías étnicas y religiosas, consideran a las mujeres ciudadanos de segunda categoría. Acusar a Israel de genocidio y violación de derechos humanos, acto de la más pura hipocresía, que ignora a los verdaderos culpables, no es la causa del odio, es solo un pretexto. En las Naciones Unidas, hay 21 países árabes y solamente uno judío. Criticar o difamar a judíos no acarrea riesgos, por el contrario gana popularidad. Son pocos los conferencistas simpatizantes de Israel que son invitados a dar una conferencia. Los que expresan antipatía y odio son bienvenidos y aplaudidos en todo el mundo. Artículos que expresan simpatía y comprensión a Israel no son publicados, ya que los periódicos reservan sus espacios a columnistas que apoyan incondicionalmente a los palestinos. La primera pregunta, pues, es: ¿por qué tanta gente inteligente, cuando habla sobre Israel, se vuelve absurda? El problema que tenemos, quienes nos satanizamos a Israel, es que no existe el debate sobre el conflicto. Existe la pancarta, no nos cruzamos ideas, nos pegamos con consignas. No gozamos de informaciones serias, sufrimos periodismo de hamburguesa, como si fuese comida rápida, lleno de prejuicios, propaganda y simplismo. El pensamiento intelectual y el periodismo internacional ha dimitido en Israel. No existe. Es por ello que cuando se intenta ir más allá del pensamiento único, pasa a ser sospechoso, insolidario y reaccionario. Y es inmediatamente segregado. ¿Por qué? Hace años que intento responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque de todos los conflictos del mundo, solo interesa este. ¿Por qué se criminaliza a un pequeño país que lucha por su supervivencia? ¿Por qué triunfa la mentira y la manipulación informativa con tanta facilidad? ¿Por qué todo
es reducido a una simple masa de imperialistas asesinos. ¿Por qué las razones de Israel nunca existen? ¿Por qué nunca existen culpas palestinas? ¿Por qué Arafat es un héroe? ¿Y Sharon un monstruo? En definitiva, ¿por qué, siendo el único país del mundo amenazado con la destrucción, es el único al que nadie considera víctima? ¿Por qué no vemos manifestaciones en París o en Barcelona en contra de las dictaduras islámicas? ¿Por qué no hay manifestaciones en contra de la esclavitud de millones de mujeres musulmanas? ¿Por qué no se manifiestan en contra del uso de niños bombas, en los conflictos donde el Islam está implicado? Derrota del periodismo. Tenemos un mundo más informado que nunca, pero no tenemos un mundo mejor informado. Al contrario, las autopistas de la información nos conectan con cualquier punto del planeta, pero no nos conectan ni con la verdad, ni con los hechos. Los periodistas actuales no necesitan mapas, porque tienen Google Earth. No necesitan saber historia, porque tienen Wikipedia. Los históricos periodistas que conocían las raíces de un conflicto, aún existen, pero son una especie en vías de extinción. Devorados por este periodismo de hamburguesa, que ofrece noticias, como la comida rápida, a lectores que desean información, como la comida rápida. Israel es el lugar del mundo más vigilado, y, sin embargo, el lugar del mundo menos comprendido. Cualquier más media sabe que si habla contra Israel, no tendrá problemas. Pero, ¿qué ocurrirá si critica a un país islámico? Sin duda, entonces, se complicará la vida. No nos confundamos. Parte de la prensa que escribe contra Israel, se vería reflejada en una aguda frase de Goethe. Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre, sin serlo. O también en otra, más cínica, de Mark Twain. Conoce primero los hechos, y luego distorsiónalos cuanto quieras. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeado por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, etc. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá en el final de los tiempos. Mateo 24 versículo 15-21. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación, en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel ¿podría indicar que el final está cerca? Sí. ¿Significa con seguridad que el final está cerca? No. Jesús mismo lo dijo mejor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Mateo 24 versículo 4-6. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo.